bastante delicados dentro del Congreso, ya lo comentaremos más adelante, y para ello hemos invitado a Glatzer Tuesta, ustedes lo conocen, es un periodista, es un analista además de este escenario variopinto, escenario político variopinto en nuestro país. ¿Cómo estás, Glatzer? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Julio, gracias por la invitación. Bueno, en principio quisiera tus apreciaciones respecto de los anuncios que ha hecho el presidente de la República en el mensaje a la Nación. Bueno, a ver, yo creo que el mensaje hay que ponerlo en el contexto en el que se ha desarrollado, ¿no? Un presidente de la República con un apremio muy serio en el ámbito judicial por una serie de denuncias, más allá, digamos, de cómo lo amplifican los medios de comunicación para provecho propio, atendibles, y el sistema de justicia está encaminando una respuesta en relación a eso, y ojalá determine pronto la responsabilidad del presidente si la tiene. Pero se da frente a un Congreso de la República que lamentablemente la madrugada previa al discurso nos da un elemento que caracteriza bien lo que ha sido uno de sus miembros acusado de violación sexual de una de sus trabajadoras. Y, digamos, para que podamos sumarle al desprestigio de ambos, un desentendimiento de la mayoría de la gente frente a lo que los dos puedan hacer. Entonces yo creo que el contexto es que mientras el presidente y el Congreso creen que ellos son parte de la solución del problema, la gente hace rato ha entendido que el problema son ellos y por lo tanto la distancia cada vez se ha hecho más larga, ¿no? Sobre el mensaje, creo que ha tenido una pretensión más en forma, larguísimo por supuesto, en la idea de que al final no lo cuestionen por el no hacer, cosa que termina siendo un hecho que en la práctica se choca con una realidad que todavía no ve que sus problemas se resuelven. Y por otro lado, una oposición, por supuesto, totalmente, diría yo, marcada por la hipocresía, porque gritarle al presidente de la República corrupto, ladrón, a mí a veces me da la impresión de que estaban pasando un poco lista en el Congreso, porque de esos hay varios ahí que no han querido rendir cuentas y varios de los que el Congreso ha protegido las 3 últimas semanas que podrían estar en esa condición. Entonces, para resumir, el contexto del discurso es un presidente con serios problemas que entiende que solo el poder lo va a mantener de alguna manera protegido y un Congreso que dice que quiere sacar al presidente pero en realidad no quiere irse porque la solución que están buscando es la que está alejada de lo que la gente pide. Y en ese contexto el presidente lo que ha hecho es un discurso desentendiéndose del principal problema. A mí me parece que el presidente debió comenzar diciendo que estamos frente a una crisis severa donde él es parte de la crisis, pero sin embargo esa parte no la ha hecho. Ahora se le pide autocrítica al presidente y con razón, pero la autocrítica debería ser para los otros también, para el Congreso, para los medios, para los empresarios, porque hay la impresión que aquí el presidente, siendo yo creo el problema principal, no es el único y la moderación tiene que ir por todos lados porque si no, no vamos a encontrar camino. ¿Tú consideras que en este ánimo, porque lo que ha sucedido después, las reacciones post-discurso han sido de severas críticas a lo que dijo el presidente, en un discurso que tuvo 2 partes, ¿no? Una especie de rendir cuentas de algunos logros significativos que tiene el país y, por otro lado, una serie de ofrecimientos o tareas que las ha hecho públicas, pero que habrá que ver que en el tiempo estas se materialicen, por el bien de todos, a final de cuentas. Pero eso no se cuenta. Lo que se cuenta es un poco la crítica aguda, terrible, contra el presidente de la República por un lado y por otro lado también críticas severas a los congresistas y lo que hicieron al final del discurso y ya el hecho de que haya un congresista acusado de violación en fiestas patrias, bebiendo hasta el amanecer con una persona dentro de las oficinas del Congreso, es que es de locos. Sí. ¿Es esa la realidad? Porque cuando uno sale de ese escenario político encuentra una realidad distinta. Bueno, es que la gente, yo creo, y ese es un problema serio para el propio sistema democrático, entiende que quienes están en el poder no van a hacer nada por ellos y empieza a buscar su propia manera de resolver sus cosas. Y ese es un problema, porque quienes llegan a la función pública tienen que procurar generar política para resolver los problemas de la gente. Ese es el sentido de la administración pública, si no, no tiene mayor importancia. Y la gente, y esto es grave, ya se ha desentendido de que por ahí existe una respuesta para sus problemas. Pero claro, yo creo que Hildebrand en sus 13 titula bastante bien en torno a lo que ha sido el mensaje. Él severamente dice traición, hipocresía. Yo creo que en el caso del presidente de la República se ha desvinculado de la oferta electoral para los sectores de los cuales no solo él es parte, sino que les ofreció que iba a cambiar su vida. Y ahí no ha desarrollado sistemáticamente una respuesta para que esas brechas se disminuyan. Y en el caso de la oposición, como te decía, que sea esta oposición
que ha estado plagada de actos en los últimos tiempos de blindaje a quienes pueden haber terminado siendo personas que actuaron desde la ilegalidad en el poder y les ha blindado, es una muestra de hipocresía ponerse en el plan de darle espalda a un presidente que la verdad, en términos concretos, está muy empatado con el Congreso. Es decir, si uno evalúa en términos muy objetivos, ¿no?, equidistante las partes, digamos, como se dice ahora, ¿cuál es la diferencia sustantiva en términos de lo que quieren el presidente y la oposición? Yo creo que hay una sola, que el presidente se quiere quedar y que la oposición lo quiere sacar. Entonces, esa es la única, porque en la otra han empatado en una agenda que la verdad ni es pro reforma, ni es pro derechos, ni es pro democrática. Y ese es el problema. Entonces estamos en una situación en la que hay una simulación de confrontación abierta ante el público, pero que en el fondo hay una administración dosificada de su poder para no traerse abajo al otro. Yo he dicho ya en más de una oportunidad que esto es como Tom y Jerry, que se persiguen, se explotan, todo, pero la idea es no atraparse porque no se acaba la película. Y ese es el problema en un país como el nuestro, que necesita que las cosas sean más predecibles, ¿no? Ahora, complejo el escenario, ¿no? Porque mientras veíamos un proceso de elección de una mesa directiva en el Congreso que tenía como, podríamos decir, como corolario, qué tan efectiva puede ser la siguiente mesa para finalmente vacar al presidente. Y ahora, en boca de los mismos congresistas, parece que tuvieran en primera línea, o como primer propósito, lograr ese propósito. Sí. En la casa de la democracia, que se entiende es el Congreso de la República, encontrar un mecanismo que ataque a uno de los principales poderes del Estado. Sí. No termino de entender eso. Ese es el problema serio, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser posible que en el Congreso las fuerzas se alineen bajo la idea de quién saca mejor y más rápido al presidente? Entonces, esa es una cosa que, digamos, atenta centralmente contra un principio fundamental, que es el respeto a lo que la gente ha decidido en las últimas elecciones. Es decir, que hoy día lo que marque la unión o desunión en el Congreso es sacar a un presidente de la República. Eso es grave. Ahora, es verdad que el presidente ha generado una serie de acciones en su propio entorno y no ha deslindado debidamente de estos actos, que le da insumos para que ellos puedan disfrazarlo de motivo para vacar al presidente de la República, pero siguiendo la ruta que la gente no quiere. O sea, si ahorita la gente, si tú abres los micrófonos, ¿qué quiere? La gente dice que se vayan los dos, que se vaya el presidente y que se vaya el Congreso. Creo que la última vez comentábamos acá una encuesta que sacó el IEP que me parece bien explicativa en ese sentido. Ponían 3 alternativas que la gente entiende, o le preguntaban a la gente sobre 3 alternativas. Una es que se vayan los dos, por encima del 70%. Que se vaya el presidente, perdón, que se mantenga el presidente hasta el 2026, creo que había 23%. Y que se vaya el presidente y que se quede el Congreso tenía 3%. Eso es ni siquiera el margen de error. Y esa es la ruta que quiere seguir el Congreso. Es decir, el Congreso cree que no son el problema y que el problema únicamente es el presidente de la República. Y si hacen eso, el asunto es que yo creo que ahí sí un sector importante de la población se va a movilizar, porque entiende que el Congreso no es la solución del problema que ellos mismos también han generado, porque buena parte de la inestabilidad que tenemos la ha generado esa oposición por su torpeza y por su, yo diría, casi esencia antidemocrática de no querer haber aceptado que han perdido las elecciones. Entonces estamos en una situación donde están buscando resolver el problema por la vía que la gente menos legítima entiende que es. Y ese va a ser un problema para ellos, por supuesto, ¿no? Yo entiendo, en esencia, la política lo que debe buscar es el consenso y el acuerdo a través de un diálogo inteligente, de una conversación inteligente, incluso desde los extremos más severos. Entiendo que en los últimos años, el gobierno anterior, inclusive el Congreso anterior, los 2 congresos anteriores, porque tuvimos 2 congresos en el periodo legislativo anterior, perdieron una enorme oportunidad de trabajar de la mano con el gobierno para demostrar que como fuerzas políticas eran una alternativa. Hoy estamos en un nuevo escenario y parece que se repite nuevamente esa misma historia. En vez de que sea un Congreso que, si bien identifica las falencias del gobierno, se convierta en la alternativa o la solución a esas falencias, hoy se convierte más bien en el que jala hacia atrás al gobierno para que absolutamente nada funcione, para que todo falle y las cosas nos vayan mal a todos, para que terminen diciendo tenían razón. Pero ¿qué viene después si se genera ese escenario? Es decir, ¿realmente estamos haciendo política en el Perú? ¿O seguimos con esa lamentable frase de que el mayor enemigo de un peruano es otro peruano?
No, yo creo que, como decía Carlos Tapia, que en paz descanse, estamos en la prepolítica, ¿no? Es decir, no hay que dejar de lado una cosa, y frente a eso algunos sectores que son claramente antidemocráticos y diría yo fundamentalistas, tratan de hacer inclusive que se arrepienta la gente que al final optó por votar por Pedro Castillo. La otra opción era Keiko Fujimori, la señora que ayer saca un tuit y dice que se vaya el presidente por corrupto, cuando ella ya está acusada a 30 años por ser cabecilla de una organización criminal, presuntamente según el Ministerio Público. Entonces, ese es el asunto. O sea, el asunto es que cuando tú dices los consensos en democracia hay que saludarlos, yo en el Perú realmente, así como van las cosas, los consensos que se han producido últimamente más bien son para asustarse. O sea, digamos que el señor Cerrón se abrace con el señor Esdras Medina, no es una buena noticia para el país, por más que digan aquí hemos demostrado que los extremos no podemos juntar. ¡Qué miedo! O sea, digamos que la gente se ponga a rezar si es el consenso que nos proponen. Y por otro lado, tú mencionabas, ¿no? ¿Qué otra cosa más hay desde otra tienda política como Visión del País? Ninguna. O sea, ¿cuál es el planteamiento que la oposición hace más allá de que quiero bajar al presidente? No hay ninguna. Y eso la gente también lo ha identificado. Pero sí hay, y tú decías, ¿qué tan eficientes van a ser con el propósito de bajar al presidente? No lo sabemos. Pero una cosa yo por lo menos sí creo que ha pasado. Hay gente que cree que al habérsele dado la presidencia del Congreso a la señora Lady Camones, quien se afianza ahí es Alianza para el Progreso. Y yo creo que no, yo creo que es más bien el fujimorismo. No solo por el antecedente de la señora Camones, sino porque, ojo, si es que sacaran al presidente de la República e inhabilitan previamente a Dina Boluarte, cosa que esté en sus planes, la señora Camones llega a ser presidente de la República. ¿Y quién se queda como presidenta del Congreso? La señora Marta Moyano. ¿Y dónde es que van a hacer todos los cambios y allanar el camino para que no vuelvan a perder los que perdieron en el 2011? En el Congreso. Tendría que ejecutivo y Es decir, legislativo. por supuesto, o sea, digamos, pero en el Congreso tendrían a una señora como Marta Moyano, que, digamos, ya no intermedia entre ella y la señora Keiko ya ni siquiera un chat, o sea, hasta telepáticamente ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué cosa quiere hacer ese Congreso en el tiempo que le tomaría estar a la cabeza de este poder del ese grupo? Primero, descabezar el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Sacarían a Salas y a Piero Cobeto con cualquier argumento. Luego, distorsionarían las reglas para que puedan ganar esta vez y no exista un elemento que siquiera les haga suponer que van a perder nuevamente. Porque el fujimorismo, a través de su historia, ha demostrado que una elección no la pueden ganar cuando esta es regular. Es decir, ellos tienen que tener al jurado, a la OMPE, a los medios y tener competidores débiles para que ganen. Y al sistema de Ese es justicia. el problema. Y el sistema de justicia también. Y ese es el problema. Entonces ellos tienen ese plan. O sea, no es que ha sido de casualidad. Ellos no han querido quemarse yéndose a la presidencia de la República, si es que bajan al presidente, pero sí para manejar el Congreso. Entonces la señora Juárez, que no quiere hacer una discusión abierta sobre la Constitución, la cambia y la actualiza de acuerdo a sus intereses. Y eso y más van a hacer si llegan al Congreso de la República. Y el presidente de la República, por supuesto, no está solo en una situación de gran debilidad, sino de gran distancia con una realidad que no entiende cuál es la dimensión del problema a la que él nos ha metido y nos ha llevado. Porque es verdad, yo soy muy crítico con quienes han tratado de acorralar al presidente y hasta ahora quisieran que no sea presidente. Porque es un mal presidente, porque no hace reformas, pero además, centralmente, porque no se parece a ellos y no es parte del cogollo que siempre ha gobernado con ellos. Pero a la vez el presidente nombró a la gente que nombró, el señor Silva lo puso él. Los sobrinos tuvieron espacio en su entorno por él y el señor Bruno Pacheco, que ahora es, digamos, un principal personaje auspiciado por toda la prensa como el gran cantante y que va a decir todo, también lo puso el presidente Castillo. Entonces, creo que la oposición va a seguir ferozmente en su propósito y el presidente de la República, si termina más contaminado de lo que está, va a darles el motivo para que terminen materializando ese sueño que los desvela hace bastante tiempo, ¿no? ¿Estamos normalizando un discurso golpista? O sea, ¿Nos estamos acostumbrando ya y casi lo estamos viendo como la consecuencia lógica de hacer mal las cosas en la política? Ese es un problema, ¿no? Porque se ha naturalizado el uso de lo excepcional como moneda corriente. Es decir, en cualquier circunstancia que se produzca en un Estado democrático de derecho, la vacancia o el cierre del Congreso son medidas para situaciones que ya son irreversibles, que no tienen otra vía de escape para resolverlas. Pero desde que el 2016, nuevamente, Keiko Fujimori perdió la elección,
lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski fue eso, intentaron desde el comienzo, solo con, digamos, la valoración negativa que tuvo de su derrota Keiko Fujimori, de traerse abajo desde el primer día. Y eso que era Kuczynski. Kuczynski con Keiko Fujimori eran muy parecidos. Keiko Fujimori, de hecho, fue beneficiaria del apoyo del señor Kuczynski en la elección previa. En esa elección, pero en primera vuelta. Y no pudo finalmente ganar la elección. Y al final tuvo que inventarse casi una diferencia para que pudieran parecer algo, digamos, matizados. Que uno era el que iba a defender la democracia y la otra que era camino a un gobierno autoritario de todas maneras. Pero como Keiko no se acostumbró a su condición, empezó, y tú has citado, cuando tuvieron mayoría, 73 congresistas en el Parlamento. Era la oportunidad para demostrar que podrían gobernar bien. Uno, y que además se habían ambientado ya en un sistema democrático, cosa que en los 90, por supuesto, pisotearon de una manera sistemática. Pero ninguna de las dos cosas demostraron. Demostraron lo que yo siempre he dicho y sigo creyendo que es el fujimorismo, que como expresión política en el Perú es lo que condensa los peores males. Inclusive teniendo en cuenta las cepas nuevas que han salido del fujimorismo y que ya tienen problemas de origen también. Pero eso es lo que pasó a la segunda vuelta y por eso es que el señor Castillo tenía también una oportunidad extraordinaria, primero, de no parecerse a Keiko Fujimori ni a ninguno de los que no votaron por ellos y tenían una expresión política, es decir, desvincularse de cualquier posibilidad de corrupción. ¿Lo ha hecho? No, lamentablemente. Y lo otro era que tenía un encargo genuino de un sector importante de la población que decía, este señor que es como yo sí va a hacer algo por mí. Es decir, el que no tiene que ir hasta Chota, el que es de Chota, no el que ya estaba ahí. ¿Pero qué ha hecho de manera significativa? Nada. Por eso es que el desprestigio lo alcanza a los dos. Y ese es el problema y la salida. Si es que apuntan los congresistas de hacerla solo pensando en que el problema es el presidente Castillo y ellos quedarse, van a meterse en un lío serio. Si es que hay algo que hacer en términos de cambiarlo todo, es plantear pues habilitar una salida donde se puedan ir los dos, porque no hay manera de que se sostenga, me parece, una situación de otra manera, ¿no? ¿Y eso igual no sería romper el orden democrático? O sea, de hecho no es una situación normal ni es una cosa deseable, pero si es que entre un Congreso que quiere bajar a un presidente o un escenario en el que ellos, siendo el problema, también se va, si esas son las dos alternativas, yo te aseguro, tú abres las líneas ahorita y dile a la gente que marque una de las dos, que se vayan todos. Es evidente. Pero ahora, es muy facilista la salida, decir que se vayan todos. Claro, lo que pasa es que lo que viene a continuación es, de acuerdo, se van todos, sí, pero ¿y quiénes siguen? Claro, por eso, ahí va el otro tema que hace que por supuesto uno tenga que pensar seriamente si esa es del todo la salida. Uno, los mismos actores, las mismas reglas, las mismas mañas y las mismas malas artes y malas costumbres, ¿no es cierto? ¿Va a salir algo nuevo de eso? La verdad es que yo creo que no va a salir nada mejor. Va a salir, digamos, algo que se asemeje mucho. Por eso es que tiene que habilitarse un escenario, una discusión mayor sobre los problemas de fondo. Claro, hay sectores que dicen una discusión sobre la Asamblea Constituyente. Hay otros que dicen una asamblea sobre reformas que tiene que hacer este Congreso para que una vez hechas esas no se repita la historia. Yo le decía al expresidente Sagasti, el otro día que conversaba con él, le decía, doctor Sagasti, ¿usted cree que este Congreso va a hacer esas reformas para que algo sea mejor? Eso es como hacerse harakiri a nivel nacional, ¿no es cierto? No lo van a hacer. Sí, han tomado incluso decisiones que han hecho retroceder los tibios cambios que se han hecho en reforma electoral. Por supuesto, han retrocedido, por ejemplo, cambiar el cronograma electoral cuando han iniciado un proceso. Cuando está explícitamente prohibido. Totalmente. ¿No? Es como que estás jugando un partido de fútbol, al minuto tú dices, ya estoy perdiendo, entonces ya vamos a hacer el segundo tiempo de las tarjetas rojas, así pueden agarrarse a patadas. No puedes, no puedes. Digamos, eso es una cosa. Pero lo otro, Julio, hay que tener en cuenta esto. Es decir, la persecución feroz que han hecho contra el jefe del jurado y el jefe de la OMPE, que les han mandado a sus bandas de vándalos a atacarlos inclusive en sus propios domicilios y en contra de sus familias. En los espacios públicos. Y eso ha sido alentado por un sector político y mediático que ha tratado distorsionando la esencia de la libertad de expresión, decir que es una expresión libre de ciudadanos que están disconformes con una decisión de una autoridad pública. Entonces, estamos en una situación muy difícil, pero creo que hay que verla en perspectiva. Esta no es una crisis, como te decía la vez pasada, cualquiera. Esta es una crisis que, de salir mal de esta, no van a salir afectados los actores,
sino nuestro propio sistema democrático, que va a verse como incapaz de resolver civilizadamente los problemas que tenemos, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, Encontramos y describimos prácticamente un problema político estructural en nuestro país y proponemos limpiar a los actores para dar espacio a los que siguen siendo los representantes de esos mismos actores. sí, claro. Entonces, pareciera que lo que estamos haciendo es simplemente prolongar la agonía. Sí. Y atrás, otras bambalinas, tenemos a un país que sigue trabajando intensamente, que tiene que seguir adelante con políticos o sin políticos, mejor sin políticos, dedicarse a trabajar para tener que comer todos los días. Sí. Como que está totalmente divorciada la sociedad del ciudadano de pie, como suelen decir, Claro. de los que toman decisiones. Lo que es peligroso, como decía al inicio, para el propio sistema democrático, porque la deslegitimidad de los políticos y la distancia con la gente pueden, digamos, ocasionar dos cosas. Una es la que tú dices, que la gente viva al margen del Estado. Pero eso, digamos, uno podría, estando yo en desacuerdo, por supuesto, porque hay un principio democrático que dice que todos somos iguales. Si todos fuéramos iguales, no habría problema, porque todos partimos del mismo punto y cada uno se puede ir como jugando su propio partido. Pero un país con altas desigualdades, el Estado es central para tratar de equilibrar el piso y que puedan, por supuesto, avanzar en la dirección, ojalá, para tener un mejor futuro. En un país tan desigual no podemos darnos el lujo de avalar un hecho de esa naturaleza. Tenemos que seguir peleando porque el país no termine siendo indecente del todo. Porque si nosotros finalmente, como se dice más coloquialmente, tiramos la toalla frente a eso, pues digamos los que están hoy día en la política van a hacer fiesta. Y eso es una cosa que creo la mayoría no quiere. Glatzer, y acá hay un actor importante que desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, está tratando de construir una realidad perversa en la mente de las personas. Los medios de comunicación, tú ejerces el periodismo, nosotros ejercemos el periodismo aquí también, tenemos una enorme responsabilidad, que es informar con objetividad y con claridad. Y cuando tenemos que dar una opinión, ser claros cuando emitimos una opinión. Sin embargo, los medios de comunicación, la gran mayoría de medios de comunicación, están dando un discurso de caos, de situación extrema en nuestro país, que cuando uno sale a la calle se encuentra con una realidad totalmente distinta de lo que se pintan en pantalla. ¿Qué opinas respecto a ello? Porque parece que ese discurso golpista también se ha convertido en algo totalmente cotidiano y normal en la mayoría de medios. Bueno, yo creo que efectivamente hay que decir lo que ha pasado, ¿no? Muchos medios de comunicación, sobre todo los que dicen ser los más importantes, y en algún caso lo son solo por la cobertura que tienen, no por la legitimidad que han construido, han sido un anexo de ese sector que ha avalado, digamos, un escenario con una narrativa totalmente fuera de la realidad, como el tema del fraude y el golpe de Estado que querían sacar adelante. Y esos sectores no pueden ser señalados como medios de comunicación, sino como una especie de amplificador o oficina de agitación y propaganda de ese sector golpista, sin lugar a duda. Ese que hoy día se da golpes de pecho y dice cómo se pueden meter con la libertad de expresión, cosa que yo, por supuesto, también combato. Nadie se puede meter con los medios de comunicación, pero no se han sentado, ya que está de moda la autocrítica, a decir, oye, el comportamiento que tuvimos fue inadecuado por lo menos. Ya no decir o usar el adjetivo que yo usaría, ¿no? Yo lo que he dicho es que en algunos casos hace una suerte de cártel eso. Terrible. Entonces, pero ya, por lo menos que digan, vamos a revertir parte de nuestra desprestigio haciendo las cosas de mejor forma. Pero el señor que llevaba, por recomendación del jefe de campaña, la señora Keiko Fujimori, a un sujeto ridículo y además mentiroso, de que con un criptoanálisis decía que había un fraude, y cuando le preguntaron después, en un magnífico libro que ha escrito Diego Salazar, oye, pero eso no se hace, él dice, no, pero la televisión es show también, y si este señor jala la atención de la gente, ¿qué importa? Mira, aquí hay responsabilidad. Y si tenemos en otro medio de comunicación como dueño al que promueve las marchas por la vacancia del presidente en contra del presidente de la República, o sea, digamos, los medios de comunicación son también el problema. Pero hay otros, y hay que reconocer también, que no se han sometido a esa lógica. Periodistas que tuvieron que salir de sus medios porque no se sometieron a esa dinámica y hoy día tienen un espacio, digamos, de libertad, donde pueden ser críticos del gobierno y de la oposición y de los propios medios de comunicación. Y esa es otra cosa que no hay que permitir. O sea, las cosas no son blanco y negro. O sea, nos quieren meter en la cabeza que, por ejemplo,
No se puede ser crítico y decirle golpistas a los golpistas y decir inoperante y un presidente con poca capacidad de decidir bien al presidente de la República. No, o tú eres golpista o tú eres castillista. Y eso es lo que nos han querido meter con una lógica de una falsa polarización. Dicen, el país está polarizado. No, cuando hubo la elección siquiera, tampoco el país estaba polarizado. Polarizado estaba Lima y algunas otras regiones, pero en algunos otros lugares, digamos, el presidente Castillo ganó 8-2 o 9-1. Entonces ahí no había polarización. La polarización se generó en determinados sectores y en los medios de comunicación. ¿Y por qué la polarización para ellos es fundamental? Para partir aguas desde su perspectiva y acusar al que no cambalea sus intereses como decían a los que los criticaban. Terroristas, comunistas, caviares, etcétera, etcétera. Y por eso, es decir, hay que ser, no voy a decir la palabra que pasa por la cabeza porque estamos en un horario del menor, pero para decir que no se puede ser crítico. Es igual lo que está pasando en el Ministerio Público. O sea, no se puede acaso decir, el Ministerio Público hace bien en generar un grupo que puede investigar concretamente los casos de corrupción que presuntamente se pueden haber cometido en el poder y a la vez decir que la señora fiscal de la Nación que acaba de llegar está desbaratando el equipo de los cuellos blancos y está sacando al fiscal Pablo Sánchez, al que 3 semanas antes todos los medios saludaban como el mejor fiscal del país cuando habilitó la posibilidad de investigar al presidente de la República. Ahora lo sacan de investigar los cuellos blancos del puerto y se quedan callados los medios de comunicación. Y porque este señor, Beder Castillo, que es un impresentable señor que está al lado del presidente de la República y tenían que haberlo sacado hace bastante tiempo, dice que quería que le haga una campaña a la fiscal de la Nación, ahora todo lo que se dice objetivamente está pasando en el Ministerio Público es parte de esa campaña. Mira quienes terminan alentando a la fiscal de la Nación en los últimos días. Fíjate hoy día las portadas, los diarios que siempre han estado a favor de la impunidad. Y eso a mí, lejos de decir, oye, qué preocupación más saludable, me parece qué preocupante, porque esos sectores van a sostener a la fiscal y yo creo que va a estar en las peores manos. Y ese es un problema. Entonces, es decir, en un país no puedes tú tener entonces una opinión matizada y distante de las partes, porque finalmente te atacan brutalmente, ¿no? Y eso es una cosa que hay que por lo menos pelear para revertir, ¿no? ¿Cuánto hay por hacer en nuestro país? ¿No? Sí, sí. Glaser, te agradezco mucho esta conversación. No, al contrario. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, encantado. Glaser Tuesta, lo han escuchado ustedes con la claridad de siempre, con lo que lo distingue además, con lo que todos los días lo escuchamos en las mañanas, en No hay Derecho, el programa que él también dirige. Bueno, aquí lo hemos tenido en TV Perú para que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones. Hacemos una brevísima pausa.